Buenas tardes, soy Silvia Sánchez y les voy a hablar sobre las teorías del aprendizaje, en donde voy a desarrollar tanto el enfoque instruccionista como el enfoque construccionista. Las teorías asociadas al paradigma instruccionista responden a enfoques del conductismo y el procesamiento de la información. Asimismo, el conductismo se basa en el estudio de las conductas observadas como respuesta a un estímulo. Ahora vamos a ver los principales contribuyentes a este enfoque. El primero fue Ivan Pavlov, quien fue un filósofo y psicólogo ruso que afirmó que el comportamiento está controlado por estímulos externos. En la figura de acá de lado podemos ver los resultados de su experimentación. Él experimentó en perros y cómo se producía en ellos la salivación, por el simple hecho de oír sonar una campana cuando tal sonido se había previamente asociado a la entrega de comida. De este modo, el sonido de la campana se convertía en un estímulo condicionado, que provocaba la misma conducta refleja que la ingestión del alimento. Por otra parte, Edward Thorndike fue un estadounidense que afirmó que el aprendizaje es un proceso gradual de ensayo y error. Como vemos acá al lado, él nos da un ejemplo, señalando que un animal al pasar por un laberinto aprende a no tomar el camino incorrecto, recibiendo descargas eléctricas, y por esa razón busca otros caminos hasta encontrar su alimento, realizando así el aprendizaje a partir del error. Skinner fue un psicólogo estadounidense que estableció el condicionamiento operante. Él explicaba que las personas pueden tener el control mental de sus respuestas. Además, descubrió que el comportamiento humano podía ser modificado por situaciones de refuerzo y estableció 3 tipos. El primero es el refuerzo positivo. Ante un incremento de un comportamiento deseado, se va a producir un estímulo. En el caso de la figura al lado, podemos ver un ejemplo de ello. Cuando un niño es felicitado por una buena calificación, él va a estudiar más para ser felicitado continuamente. En el punto 2 vemos el refuerzo negativo, que es ante un incremento del comportamiento deseado, se evita remover un estímulo. En el ejemplo de al lado, podemos ver que un niño hará silencio en la clase, ese sería el comportamiento deseado, para no tener que perderse el recreo, que sería el refuerzo negativo. Y el tercero sería el castigo. Ante una disminución del comportamiento deseado, se obtienen consecuencias no deseadas. Este caso sería cuando un estudiante, por ejemplo, por copiar obtiene una mala calificación. Esta mala calificación sería el castigo y la conducta no deseada sería el acto de copiar. Otro contribuyente fue Robert Gagné. Fue un profesor estadounidense quien estableció la teoría del aprendizaje, la cual se rige por 4 principios. El primero son los procesos del aprendizaje y como vemos en la figura son 9. El primero sería obtener la atención del alumno. Posteriormente se informa al aprendiz sobre los objetivos. Luego se revisan los prerequisitos para el aprendizaje. Posteriormente se presenta el nuevo material. Se promueve una guía de aprendizaje y se solicita un desempeño. Luego se brinda la retroalimentación necesaria y se evalúa el desempeño. Y para finalmente promover la retención. El siguiente punto es el análisis de los resultados de este aprendizaje, en donde se deben analizar las destrezas motoras, la información verbal, las destrezas intelectuales, actitudes y estrategias cognitivas. El tercer punto son las condiciones del aprendizaje, en donde se toma en cuenta al aprendiz. Se toma en cuenta también la situación de estimulación, la conducta de entrada y la conducta final. Y el último punto serían las aplicaciones de la teoría del diseño del currículo. Ahora les voy a hablar sobre las teorías asociadas al paradigma construccionista.
En este enfoque, los conocimientos son construidos por el aprendiz al dar resolución a un problema y se aprenden al relacionar las nuevas experiencias con los conocimientos previos. Ahora les voy a mencionar los principales exponentes de este paradigma. En primer lugar tenemos a Vygotsky. Él expone que el desarrollo cognitivo está directamente relacionado con el desarrollo social. Por ejemplo, y como se muestra en la figura, lo que los niños aprenden y la forma en que piensan se deriva directamente de la cultura y de las personas que lo rodean. Jerome Bruner fue otro exponente del construccionismo y su teoría se fundamenta en crear una disposición al aprendizaje, organizar el conocimiento para estructurar su comprensión, establecer una secuencia de contenidos eficientes, especificar recompensas y castigos, en que la predisposición al aprendizaje se alcanza cuando éste es significativo y en que la motivación es determinante en el aprendizaje. Este contribuyente describió las 3 etapas del desarrollo cognitivo. La primera es la etapa activa. Son los niños de 0 a 3 años, quienes perciben el medio a través de las acciones que realizan. La otra etapa es la icónica. Los niños de 3 a 8 años, ellos pueden recordar y emplear información por medio de imágenes, como lo podemos ver en la figura, donde el niño ya puede entender que esas 2 imágenes son iguales y puede ir formando las parejas. Y la otra etapa es la etapa simbólica. Es a partir de los 8 años de edad, donde ya usan palabras y dibujos para hacer sus representaciones, como lo vemos en la figura acá al lado. Jean Piaget fue pionero en el estudio del desarrollo del pensamiento mediante un procedimiento de prueba y error. Él le llamó teoría construccionista a sus investigaciones, ya que identificó que el conocimiento es un proceso de continua autoconstrucción. Además, estableció 2 teorías: la teoría del equilibrio, que explica la forma en la que una persona integra la nueva información a los esquemas previamente construidos, y la otra, la teoría de los estadios, donde se establecen 4 etapas de actuación lógica. A la primera etapa le llamó etapa sensorio-motriz. Se toman en cuenta los niños de 0 a 2 años, quienes entienden el mundo a través de su actuación en él. Como vemos en la figura de al lado, podemos ver a este bebé tocando y mordiéndose, utilizando todos sus sentidos para ir conociendo y entendiendo el mundo. La siguiente etapa es la etapa preoperacional, donde los niños de 2 a 7 años ya utilizan representaciones más que acciones motoras para pensar en objetos y acontecimientos. Como vemos a la niña de la figura de lado, ella está utilizando ya otros instrumentos para ir entendiendo otros conceptos más avanzados. El tercer desarrollo del estadio, según Piaget, son las operaciones concretas. Acá los niños de 7 a 11 años ya adquieren sistemas de acciones mentales que le permiten superar el pensamiento preoperacional, pero aún tienen la dificultad de pensar hipotética y sistemáticamente considerando todos los aspectos de un problema. Acá podemos ver en la figura de al lado cómo estos niños ya son capaces de ir formando patrones que en la etapa preoperacional no podían realizar. El cuarto estadio del desarrollo serían las operaciones formales. Acá los jóvenes de 11 a 15 años ya tienen razonamiento hipotético, deductivo y lógico, y se empieza a desarrollar un pensamiento científico, y también se empieza a desarrollar ya las preocupaciones sobre aspectos sociales, lo que los lleva a un estado más adulto. Y acá concluimos esta presentación sobre las teorías del aprendizaje. Muchas gracias.